Papás me lo dicen, uno no se los cuenta a ustedes como para protegerlos, pero es que no nos protejan de algo que pasó. Lo que pasó pues ya no se puede cambiar, pero es importante para nosotros, para crecer, saber que eso pasó. ¿Por qué? Uy. Tranquila, veremos. Porque esos vacíos, cuando uno va creciendo, los siente pero no entiende por qué lo siente. Entre los 9 millones de víctimas del Registro Único de Víctimas de Colombia, alrededor de 2.200.000 aún son menores de edad en este momento. Es decir, en un conflicto armado que lleva más de 50 años, ellos, más de 2 millones de colombianos, han sido víctimas y aún no llegan a los 18 años de edad. Los colombianos hemos heredado el conflicto entre generaciones. Con el esclarecimiento y el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, podemos heredar la convivencia pacífica y la no repetición de la violencia. Hola a todos, soy Astrid Toscano y esto es Hablemos de Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hoy hablaremos con jóvenes, con los pelados que han padecido el conflicto armado o que lo han heredado directa o indirectamente. Es decir, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido el conflicto armado sobre sus cuerpos o que lo han visto o vivido con sus familias o que han vivido las consecuencias que el conflicto armado ha dejado en sus territorios. Empecemos por entender qué ha pasado con los pelados en el conflicto armado colombiano. El impacto de la guerra en niños, niñas y adolescentes ha sido un impacto desproporcionado. Ellos han sufrido todos los hechos victimizantes, no solamente es el reclutamiento ilícito, va más allá, es el repertorio de violencias. Ellos han sido víctimas de homicidio, de desaparición forzada, violencia sexual, tortura, desplazamiento forzado y todos los hechos victimizantes. De hecho, inclusive del homicidio y la desaparición forzada de sus padres porque afecta su derecho a la familia. Los impactos que ha tenido la guerra en niños, niñas y adolescentes han sido invisibilizados por la posición que tienen los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Ellos no son considerados como sujetos de derechos, son considerados como propiedad de sus padres y por eso mismo son utilizados, instrumentalizados y no son considerados pares en la sociedad. Es por ese motivo que hay discriminación, por ese motivo que los hechos cometidos contra ellos no se tienen en cuenta y ese es el motivo. En estos 2 años de la Comisión de la Verdad, a las Casas de la Verdad de la Comisión han llegado un gran número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para participar en los distintos espacios y programas como las travesías por la verdad, los talleres artísticos y culturales, las proyecciones de cine, los espacios de investigación o para hacer tareas. Así fue que llegó Nora Rivera a la Comisión de la Verdad. Un accidente me llevó a que alguien me comentara de que, oye, mira, existe la comisión, están empezando, tú pues empezaste una investigación con tus compañeras, ¿por qué no vas allá? Allá pueden orientarte mejor. Entonces llegué y me enteré un monstruo, fue un monstruo que me estaba hablando más sincero. A algunos jóvenes les pasa como a muchos colombianos. Piensan que el conflicto armado es una cosa lejana, que le ha sucedido a otros, que no ha estado cerca de sus territorios o su familia. Pero la verdad es que sobre el conflicto armado colombiano hay mucho desconocimiento y muchos silencios. Yo llegué a un libro en concreto, sí, porque se me mencionó, lo busqué, lo encontré y no sé si llamarlo especial, pero recuerdo que el día que lo compré era el último ejemplar que quedaba. Era el último. Llegué a mi casa, le comenté a mi mamá, mira, conseguí el libro y demás. Mi mamá, pues, en ese recelo de, sí, compré un libro, ¿de qué se trata? Le mencioné a grandes rasgos, o no sé si le mencionaría, no recuerdo muy bien. Pero recuerdo haberlo dejado en la sala. Y al otro día, pues, me desperté y mi mamá, pues, no sé, le había costado conciliar el sueño.
ese día. Entonces esto tomó el libro y lo quiso hojear y lo empezó a hojear y llegó inclusive más lejos de lo que yo había alcanzado a leer hasta ese tiempo. Entonces me dijo, mamita, tenemos que hablar. Y yo, ¿qué pasó? Y veo que tiene el libro y yo, mi mamá me comentó y se apropió del libro como si fuera su propia historia. Lo agarró, hay fotografías en él y ella reconocía esos lugares. Que me hablara y que reconociera esos lugares era como que, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Era muy impactante para mí, no sabía cómo tomarlo. O sea, fue un choque y ese choque todavía lo tengo, porque ese libro ni siquiera lo he terminado. Y se sentó y me contó su parte de la historia, porque entre ellos mismos la conocen, pero la tienen fragmentada. Me la contó, me contó todo lo que ella sabía y hasta dónde sabe, y lo traumático que es para ella también hablarlo. O sea, la verdad es que ella estaba muy calmada, se le entrecortaba la voz, me imagino como la tengo ahorita, y fue chocante, totalmente. Darse cuenta, o sea, sí, una cosa es tener empatía y otra cosa es saber que uno es uno más en esa historia de los 200.000 personas que partieron en esta guerra. ¿Qué podría pasar si lo que le sucedió a Nora le sucede a toda Colombia, o al menos a varios colombianos? Entender, esclarecer la verdad de lo ocurrido nos puede llevar como sociedad a reconocer lo que nos pasó como país en un conflicto armado de más de 50 años. Y puede que esto lleve a los más jóvenes a entender que el conflicto armado no es una cosa de adultos o de los más viejos, y que la tarea y la no repetición del conflicto nos corresponde a todos, ahora mismo. Pues lo que ve uno en las noticias, de verdad que es lo único que sé. Pues en la realidad conozco muy poco. Pues la verdad, nada. ¿Para qué te digo mentiras? No, la verdad, absolutamente nada. Las guerras, el tratado de paz o algo así. A diferencia de Nora, otros jóvenes han vivido el conflicto armado en su piel. Veamos lo que pasó en el corregimiento de Riachuelo, en Charalá, Santander, en donde toda una generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por varios años, estuvo en manos de los paramilitares. A rasgos generales, desde el 2000 vivimos en la presencia de los paramilitares. El abandono del Estado colombiano era absoluto, total. Las autodefensas actuaban como Estado. Llegaron a aportarle al municipio unas vías para que los campesinos pudieran bajar sus productos y poderlas vender. Tenían el control de todo, especialmente en Riachuelo, controlaban lo que es el centro médico, la ambulancia. Durante los 2 años en los que yo estuve acá se vivieron muchísimas situaciones de conflicto, violación de derechos humanos, donde las víctimas principales fueron los niños del colegio. Pues en Riachuelo estuvo la escuela de reclutamiento de menores, donde preparaban a los niños para la guerra, esos en versiones libres donde fueron saliendo todas estas verdades, y también el relato de muchos menores que hoy en día son hombres, donde contaban cómo era que ellos los preparaban. Era estudiante del colegio y fui testiga de los reinados que se hacían acá. Por supuesto que muchas situaciones fueron apadrinadas por ellos. Carlos Andrés Reina Pinzón fue un menor de edad que fue reclutado, posteriormente muerto en combate, donde le ponen un uniforme y un arma y él no sabe ni cómo accionar esa arma porque era su primer combate. Su abuelo lo único que pedía era el cambio del nombre en la lápida y resaltar que era un menor de edad donde no tenía todavía la claridad de que era un combate ni por qué estaba ahí, porque la vida le tocó. Pues sí, muchos jóvenes se tuvieron que ir huyéndole al reclutamiento, las chicas que fueron abusadas, pues su vergüenza, sí, sus señalamientos,
las llevó a que se fueran de acá de Riachuelo, entonces quedaron más gente adulta. La mayoría de niños no le contaron a los papás, ellos callaron y lo mismo sucedió con las niñas. Ha sido muy difícil porque no han tenido un tratamiento psicológico que les haya dado continuidad. Son niños olvidados en este momento. Cuando empecé yo a contarle a la institucionalidad que aquí pasaban cosas, el mismo Estado negaba los hechos que habían ocurrido acá. ¿Por qué lo niegan? Porque pienso que acá hay todavía muchos temores, mucha división. Detrás hay gente muy poderosa que amenaza y que definitivamente no quiere que se sepa la verdad de lo que aquí sucedió. Si no nos hubiéramos hecho visibles con esa realidad y con esa verdad, estaríamos viviendo cosas peores. Y la verdad tiene que documentarse y tiene que contarse, porque eso hace parte de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, y nosotros hicimos parte de esa memoria histórica. En Riachuelo, varias niñas fueron víctimas de violencias sexuales, y los niños como Carlos Andrés y Néstor fueron llevados a las escuelas de formación y obligados a ejercer la violencia de conflicto armado en sus propios territorios. Quienes fueron reclutados forzosamente deben pasar por un doble proceso: entender que fueron víctimas y responsables también. En mi territorio llega grupos paramilitares con el fin de ganarse todo ese territorio y apoderarse con armas, dinero y poder. Se crean escuelas de formación con niños menores de edad, llevados allí bajo engaños. La estrategia para los altos mandos era incrementar el pie de fuerza de menores de edad para poderlos cumplir con los parámetros que exigía el proceso de desmovilización con los paramilitares. El entrenamiento allí en estas escuelas era tan fuerte que la guerra tenía que ser un paseo. Se consumía pólvora con leche con el fin de quitar los miedos y el temor que nosotros sentíamos siendo niños, siendo personas que no controlábamos aún nuestras emociones. Se hacían actos de violencia sexual contra los niños. Se utilizaba licor, se utilizaba el poder, se emborrachaban a estos muchachos hasta perder el conocimiento para cumplir sus fetiches, para cumplir sus fantasías sexuales, que eran tener relaciones sexuales con niños. Tuve que vivir la guerra de este país desde dos puntos distintos. Una como paramilitar, la otra siendo policía. Sumé 10 años de violencia en este país y lo que me dejó fue desolación, tristeza, frustración más que todo, y el sinsabor de que fueron 10 años que dediqué a otras personas y los perdí en mi vida. En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un informe en el que cuenta que más de 14.000 menores de edad fueron reclutados por los grupos armados ilegales en los últimos 18 años, desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 10 de febrero de 2020. A esta cifra se llegó con los registros oficiales de los menores desmovilizados y de los adultos que cumplieron la mayoría de edad dentro de los grupos armados. Sin embargo, no todos los menores han sido registrados, por ejemplo Néstor. Esto quiere decir que puede ser que la cifra sea mayor a 14.000 de los menores que fueron reclutados en el campo y en la ciudad. Cuando yo tenía aproximadamente 6-7 años, vivía en un municipio que se llama Labranza Grande y hubo una toma guerrillera supremamente terrible
La guerrilla ingresó al puesto de salud, se llevó el médico y la enfermera, o sea, a mi mamá. En el momento que ella pudo salir, sacarlo, se desmovilizó. Y resulta y pasa que ellos tienen la ubicación de toda la familia. Entonces ellos llegaron al colegio donde yo estudiaba, que es en Bogotá, que no es una zona rural de donde me llevaron. Cuando ya como a los 3 meses me sentó el comandante y me dijo, bueno, la situación es esta y esta y esta y esta, que es, bueno, su mamá se fue, se queda aquí, no la voy a devolver, entonces va a hacerse la vida. Me acuerdo que yo en los puestos de guardia lloraba día, noche y tarde, sí, porque yo decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo? O sea, que yo qué pitos toco aquí. Yo veía un programa que se llamaba Hombres de Honor. Y yo creía que, pues claro, eso era, llegaban y rescataban la gente, y sí, porque es lo que pintan los medios de comunicación. Hasta que una señora, la pastusa, que era muy, muy antigua, me dijo, no. Dijo, ellos no saben quién es usted, y ellos no van a venir buscándola. Ellos llegan y como cualquier guerrillero la van a tratar y la van a matar si usted se deja coger. Así usted les diga, soy secuestrada, tiene uniforme. O usted les diga lo que les diga, la guerra es esa. Todos con todos, Lady. Más bien abra los ojos y cuando usted vea esas cosas, avíspese. Entonces yo decía, ay niña, imagínese un otro niño, o sea que eso no, uno solo viendo programas de televisión pendejos. Cuando tenía 14, tenía ya 15 años. Hicieron una Navidad y en la Navidad pues toman, bailan y demás. Me acuerdo que un mando me dijo que tomara, que tome esto, un poquito de vodka, yo no sé qué más, que la familia de usted somos nosotros, porque eso es el chip que a uno le meten, como lo que le lavan el cerebro. Y no sé qué más, y sí, yo pues en medio de mi tristeza me acuerdo que me tomé el vasito de vodka y ya no me acuerdo de más. Al otro día me levanté, todo me dolía, yo decía, bueno, bueno. A los 5 meses me empecé a inflamar, y me sentía cansada y sentía un pito en los oídos, y yo decía, pero ¿qué me pasa? Pero yo sí me siento bajo. El médico me revisó y me sentó el comandante, se llamaba Huicho, y me dijo, usted está en embarazo y tiene 5 meses de embarazo. El niño es mío. Tiene una enfermedad que se llama preeclampsia según el médico. Ya iba a cumplir los 15, lo que pasa es que uno pierde como los meses, pero ya iba a cumplir los 15 años. 14, pongámosle. A los 15 yo ya era mamá. Y fui al hospital, me internaron en el hospital y yo, otra fase de mi vida que yo no entendía. Yo decía, pero... Y nació mi hijo y me quedé mirándolo, yo decía, ¿y yo qué voy a hacer con él? Sí, es una niña viendo a otro niño. Y David nos tocó criarlo nosotros dentro del grupo porque él no lo dejaba sacar. Yo vi muchas chicas que le sacaban sus bebés de 6, 7 meses. Como vi chicas que ya tenían una gestación avanzada, entonces les tocó entregar los niños a civiles. En un hostigamiento yo salí a correr porque, claro, el helicóptero llegó cerquita, yo estaba bañando ahí en el río y salí a correr y me monté en un caballo que no tenía silla, como de lance, y el niño a ciertos metros se me cayó y se me fracturó la cadera. Y llegué a donde mi mamá, pues vuelta a nada con mi niño, sí. Yo con el dolor de mi alma tuve que dejar a mi hijo y devolver. Entonces yo me acuerdo que llegué, mi mami, como ella ya era desmovilizada en la ARN, le hacían el acompañamiento a ella, ¿sí? Y ese día había un reintegrador haciéndole la reunión de ella. Yo entré, miré a mi hijo y todo, y el reintegrador me dijo, ¿será que yo puedo hablar con usted? Y yo decía, yo nunca me voy a poder salir de acá, y menos teniendo un hijo de él. Yo decía, si encuentran senadores de todos, se los llevan. Ahora yo que no soy nadie, ¿será que no me van a encontrar? Pero enfrenté mis miedos y tomé valor. Y dije, yo lo voy a hacer. No conozco esa palabra. Pues no lo he sentido porque como no conozco nada, pues no me doy cuenta si me afecta en algo
o no sé. Colombia tiene más de 9 millones de víctimas y no hay una sola de las historias que no sea triste. Cuando las escuchamos sentimos empatía, acompañamos el dolor y entendemos las dificultades y la tristeza. Pero no pasa lo mismo con las historias de los responsables. ¿Cómo haremos los más jóvenes para mirar al pasado o al presente y entender a los responsables? Mi papá era militar, sí, él estuvo al servicio durante 15 años en el ejército y pues no compartí tantos momentos con él como de padre e hija, porque como tal fueron muy pocos el tiempo que tuvimos entre nosotros, porque más que todo el servicio que él estaba prestando era muy exigente y pues era imposible que él estuviera con nosotros. Pero pues yo entendía y me sentía muy orgullosa por la labor que él estaba desempeñando. Pues de cierta forma cuando me enteré pues quedé impactada, me molesté y me sentí muy decepcionada, demasiado, porque hay varios niños que tienen a sus papás como unos héroes, como allá los que tienen capa, y yo tanto que había escuchado que no, que los militares son los que nos defienden, los que nos protegen, los que siempre están ahí para nosotros. Sentí que me rompió el corazón en ese momento, pero de cierta manera luego de que él nos relató todo lo que sucedió, todo lo que trajo con eso, el motivo por el cual lo realizaron, me dejó un poco, no tranquila, porque no se justifica, pero sí como que me aclaró un poco las ideas y me hizo colocarle el 100% la carga de la culpa que él estaba llevando en ese momento, porque él sufrió mucho mentalmente también por ese mismo motivo, porque eso ocasionó que él se alejara mucho más tiempo de nuestra familia, o sea, además de los 15 años que había durado en el ejército alejado y el tiempo que estuvo en Bogotá y en Estados Unidos, tuvo que alejarse por más tiempo y en eso nos afectó a nivel familiar de una manera impresionante, aunque la participación que él haya tenido ahí no fue la gran cosa, pero de cierta manera su voz y el voto que él tuvo en ese momento nos afectó a toda la familia de una manera impresionante. No creo que recuerde como el momento en que decidí perdonarlo, porque fue un proceso largo, porque a pesar de que ya conocía la verdad, seguía como con ese dolor en mi corazón. Entonces no tengo como tal una fecha para decir, no, lo perdoné, fue en este preciso momento, porque fue un momento, porque yo creo que hasta el día de hoy sigo como con ese proceso. Por eso es que estoy acá, por eso es que me encuentro en estos momentos aquí en esta comisión. ¿Y qué hacer para que el conflicto armado no se repita? En esta tarde en que los niños, venidos de muchos puntos distintos de Colombia, nos están invitando a que tengamos el coraje de decirnos entre nosotros la verdad de lo que pasó en este país en el conflicto de 50 y 60 años y en el conflicto que todavía continúa entre nosotros. Nos están desafiando como sociedad y nos están desafiando a nosotros como Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y nos van a poner delante la verdad de ellos mismos, la verdad que esta sociedad tantas veces de manera indolente ha ocultado, el profundo sufrimiento de los niños que de muy diversas maneras se vieron víctimas profundas de la guerra y que llevan todavía entre ellos, una vez adultos, los impactos no solamente físicos, sino emocionales, que cargan ellos, que cargan sus familias y que cargan con ellos sus entornos comunitarios. Ellos están aquí y es nuestra responsabilidad acoger su dignidad inmensa y la grandeza de su valor humano, hacerles sentir que nosotros recibimos su verdad, la acompañamos, la ponemos delante de Colombia para decirle a este país, esto es cierto, estas cosas pasaron, esto es el dolor que hemos nosotros generado con el origen mismo de nuestras familias y de nuestras vidas, y lo que podemos arriesgar hacia adelante si las cosas no cambian. Todos los días nos dan capacitaciones de formación militar, del Che Guevara, de Rafael. Bueno, su merced no recibe más. ¿Lo convierten en qué? En eso, en un instrumento para una guerra. Y uno ni sabe por qué pelea, pero pelea. ¿Sí? Mientras que cuando uno sale y tiene el apoyo de
entrar a un colegio, un apoyo psicosocial, de tener una familia, de salir adelante, uno cambia automáticamente el chip. Creo que a aquellos que se niegan a escuchar la verdad, les diría que dejen de ser cobardes, porque eso es lo que ellos están haciendo ahí, están siendo cobardes al no querer conocer el otro lado de la historia, al no querer dar ese siguiente paso al perdón. Esclarecer la verdad del conflicto y no continuar, no repetir la violencia es tarea de todos los colombianos. ¿Qué país le estamos dejando a los más jóvenes? ¿Y qué vamos a hacer con ese país que nos están entregando? Los invitamos a seguir a la Comisión de la Verdad en nuestros canales digitales. En YouTube podrán ver otros programas como este. Todos los días hay conversatorios y les contamos las historias de cientos de víctimas y de responsables en todo el país. Búsquenos en Twitter, Instagram y Facebook como @ComisiónVerdadC. Estamos en 156 emisoras y en 8 canales regionales. Hasta pronto.